Bueno, hoy estamos lunes 2 de marzo, em, semana 5, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Solamente para recordarlo bien, en la semana 5 en la que estamos, comenzamos con el tema de la ley de Faraday, que es lo que se supone que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Pero adicionalmente, esta semana tenemos la tutoría de repaso y la evaluación, la primera evaluación en línea. La tutoría de repaso habíamos acordado que iba a ser el miércoles. Entonces, miércoles de 5 a 6:30 tenemos la tutoría de repaso. Y la evaluación, ¿verdad? Es el viernes 6 de marzo, este viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Entran los temas 1 y 2. Los temas 1 y 2 son los temas de campo magnético y fuentes de campo magnético, ¿verdad? Que ya hemos estudiado esos temas. El tema de ley de Faraday no va a entrar en la evaluación, va a entrar hasta la siguiente evaluación, pues tenemos que ir adelantándolo esta semana. Y tomen nota, ¿verdad?, de que la segunda evaluación va a ser el viernes 20 de marzo, o sea, va a ser de este viernes en 2 semanas. Están muy juntas las dos evaluaciones para que se vayan preparando para eso, ¿verdad? Igual, estos días es importante que ustedes lean las instrucciones para hacer una evaluación en línea, ¿verdad? Recuerden que esa evaluación se hace de manera virtual sincrónica, tienen que encender la cámara, tienen que buscar también un lugar apropiado para hacer la evaluación, ¿verdad? Que tengan lugar para concentrarse, que estés en silencio, ¿verdad? Tienen que poner la cámara para que se pueda ver el rostro de ustedes y se pueda ver también lo que están escribiendo para llevar un control. Em, pero bueno. Antes de comenzar con el tema de la ley de Faraday, que es lo que nos toca, ¿verdad? Quería preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que tal vez podamos ver ahora en este rato antes. Si no, empezamos. ¿Qué dicen? Todo bien, profe. Vamos a empezar. ¿Todo bien? Ok, muy bien. Bueno, entonces, ley de Faraday, capítulo 30 del libro, ¿verdad? La ley de Faraday es un tema muy interesante en física. Y la ley de Faraday es uno de los principios que explican, digamos, el funcionamiento de muchos dispositivos modernos. La ley de Faraday básicamente es eh, la ley que me permite a mí explicar cómo yo puedo convertir la energía mecánica en energía eléctrica. O sea, cómo puedo convertir el movimiento que tiene, por ejemplo, una turbina, que tiene tal vez una planta eólica en energía eléctrica. O viceversa, también se puede utilizar para explicar cómo es que la energía eléctrica se puede convertir en movimiento por medio de un motor eléctrico. Entonces, la ley de Faraday, es que aquí tal vez en esta animación, ahí está, ¿verdad? La ley de Faraday es un principio, ¿verdad? Que ocurre cuando Faraday, que es conocido en la historia de la física por ser un científico que tenía mucha habilidad con la parte experimental. Faraday fue una persona que fue, digamos, autodidacta, ¿verdad? Él no recibió mucha educación formal, él no sabía muchas matemáticas, digamos, en aquel entonces, él no estaba, digamos, al nivel que otros científicos, pero él trabajaba en una imprenta, en una fábrica de libros, y él leía mucho. Y en sus ratos libres él hacía experimentos, ¿verdad? Entonces un día Faraday, digamos, estaba investigando cuál es la relación que existe entre el magnetismo, ¿verdad? Que ya hemos estudiado nosotros, y la electricidad. Y él se dio cuenta que en ciertas ocasiones él podía utilizar un imán para accionar un dispositivo eléctrico, como una bombilla, digamos, ¿verdad? No estoy seguro si en aquel entonces habían bombillas o no, pero él ya se conocía la electricidad bastante bien, ¿verdad? Y entonces él observó algo como esto, ¿verdad? Si él acercaba un imán a una bobina, ¿verdad? Un solenoide, como usted me la vez pasada, él veía que el solenoide se generaba una corriente eléctrica que podía ser utilizada, por ejemplo, para encender un bombillo, ¿verdad? O lo que sea. Lo interesante, sin embargo, de este fenómeno
es que uno podría creer, uno podría suponer erróneamente que lo que activa la bombilla es acercar el imán a la bobina, pero no es así, ¿verdad? No es así. Si yo dejo el imán cerca y lo suelto, la bombilla se apaga. Entonces, si ustedes ven esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo que hace, que provoca que que la bombilla se encienda? ¿Qué es lo que hace que la bombilla se encienda en este caso? El movimiento, El movimiento, exactamente. Realmente, digamos, lo que teorizó en aquel entonces Faraday es que el solenoide es capaz de sentir o es sensible al campo magnético del imán, ¿verdad? Pero lo que activa la corriente eléctrica es el hecho de que el campo magnético cambia, ¿verdad? Realmente no es el hecho de que yo muevo el imán por sí mismo, es el hecho de que al mover el imán se mueve también el campo magnético y eso provoca entonces que el campo que siente la bobina cambie, ¿verdad? Y eso entonces de alguna manera es responsable de que aparezca una corriente eléctrica. Entonces, el principio de la ley de Faraday, ¿verdad? Como yo les he explicado, se utiliza para explicar el funcionamiento de muchos aparatos. Ah, bueno, este está mejor. De muchos aparatos, eléctricos, ¿verdad? Uno de ellos, de manera muy importante, es el generador, ¿verdad? Por ejemplo, en una represa, lo que hacemos es, entonces, hacer que una rueda gire, ¿verdad? Pero esa rueda tiene imanes, imanes permanentes. Y los imanes, se hacen pasar cerca de una bobina muy grande. Uno podría pensar que es un aparato gigantesco, ¿verdad? Y esa bobina entonces empieza a conducir una corriente. Y esa corriente después se puede enviar a la ciudad, a las casas, ¿verdad? Y eso es lo que nos da a nosotros la corriente eléctrica. Así es como nosotros convertimos el movimiento del agua en energía eléctrica por medio de la ley de Faraday. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, digamos, ya que tenemos una intuición, ¿verdad? De qué es lo que hace la ley de Faraday, ahora lo que tenemos que hacer es explicar esto matemáticamente. La persona que explicó esto matemáticamente fue otra persona, fue otro señor. Se llamaba James Maxwell. Vamos a estudiarlo en algunas semanas porque a él se le debe el planteamiento sobre la importancia de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, la idea es bastante sencilla, ¿verdad? Para empezar, tenemos que recurrir al concepto de, del flujo magnético, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el flujo magnético? Ah, Voy, luego para escribir, para dibujar. Voy, un momentito. Aquí está, ¿verdad? ¿Qué es el flujo magnético? Entonces, ustedes se acuerdan en física 2 que hemos estudiado el concepto de flujo eléctrico. El flujo eléctrico era muy importante, aparecía cuando estudiamos el tema de ley de Gauss, ¿verdad? El flujo eléctrico se calculaba sacando el producto punto, perdón, el producto punto del campo eléctrico, ¿verdad? Con el vector de área. Así ustedes podían calcular el flujo eléctrico que pasaba a través de una superficie, por ejemplo, a través de de una superficie cuadrada, de un marco, ¿verdad? Lo que sea. En algunos casos, ¿verdad? Como suele ocurrir, el campo eléctrico no es constante ni uniforme, ¿verdad? Sino que el campo eléctrico suele variar con la posición. Entonces, en física se suele hacer una generalización. En vez de calcular el flujo con un producto punto, se calcula por medio de una integral, ¿verdad? Y teníamos entonces la integral del flujo eléctrico, que es la integral del campo, ¿verdad? Con respecto al vector de área. Cuando esa integral es cerrada, o sea, cuando se evalúa para una superficie cerrada, era que teníamos entonces la ley de Gauss.
Pero existe también una versión, una versión analógica, digamos, una versión, podríamos decir, semejante para el magnetismo, ¿verdad? El flujo magnético entonces también se representa con la letra phi, ¿verdad? Y el flujo magnético es igual al producto punto del vector de campo magnético con el vector de área. Y en la mayoría de los casos, ¿verdad? Ese campo magnético no es constante, tampoco es uniforme, entonces la manera en que lo generalizamos es también por medio de una integral. Entonces decimos que el flujo magnético es igual a la integral del campo magnético punto dA, ¿ok? La semana pasada habíamos visto, ¿se acuerdan? La ley de Gauss para el magnetismo. La ley de Gauss para el magnetismo me decía, ¿ustedes se acuerdan? Que si yo calculo esta integral, pero la calculo cerrada, o sea, si la calculo para una superficie cerrada, por ejemplo, para una esfera o para un cubo, esta integral siempre es igual a cero, ¿verdad? ¿Por qué era igual a cero? Bueno, era igual a cero porque nosotros en la naturaleza nunca hemos visto un monopolo magnético, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No es posible tener separado un polo norte de un polo sur, siempre están juntos. Pero ojo porque la integral que vamos a estudiar ahora no es una integral cerrada. Y como la integral no es cerrada, ¿verdad? Esta integral no tiene por qué ser igual a cero, ¿verdad? Vean que yo no le estoy poniendo un signo de cerrado a esa integral, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que descubrió Faraday, ¿verdad? Y que más adelante Maxwell ayudó a formalizar, es el hecho de que el flujo magnético puede variar en el tiempo, ¿verdad? De hecho, hemos visto que la corriente eléctrica que aparece en la bombilla, ¿verdad? Aparece cuando yo muevo el imán, pero realmente se debe al hecho de que yo estoy variando el flujo magnético que pasa a través de la bombilla. Entonces, lo que propuso Faraday, que propuso también Maxwell, ¿verdad? ¿Cómo hago para borrar? Voy, un momentito. Creo que cambiaron esto. Antes, bueno, perdón, aquí es, ¿verdad? Denme un momento, es que me equivoqué con el programa. Voy a cerrar esto y no lo voy a guardar. Sí. Ahora voy a volver a abrir el libro en donde estamos. Ahí eso fue error mío, perdonen. Vamos a buscar la página de la ley de Faraday-Lenz otra vez. Listo. Ahora sí, disculpen. Un momentito, voy. Enable scrolling. Muy bien, ¿verdad? Entonces, lo que propuso Faraday y propuso también Maxwell, ¿verdad? Es que si ustedes tienen un circuito eléctrico, digamos que el circuito eléctrico puede ser un circuito con forma de espira, ¿verdad? O sea, un circuito cerrado. Voy. Digamos que fuera algo así como una caja. Ahora, este circuito va a tener entonces asociado un flujo magnético. El flujo magnético existe porque ese circuito se encuentra sometido, ¿verdad?, a la presencia de un campo magnético. El campo magnético puede ser, por ejemplo, que incida, no sé, perpendicular. Digamos que el campo magnético ingresa adentro de la pizarra. Ahí está el campo magnético, ¿verdad? Entonces, lo que propuso Mike Faraday, ¿verdad? Y luego formalizó Maxwell, es que entonces en este circuito va a aparecer una FEM, una fuerza electromotriz, o sea, va a aparecer un voltaje y ese voltaje va a ser igual al negativo de la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, ¿verdad? Entonces, es una idea un poco complicada cuando uno la ve por primera vez.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué quiere decir es que si el flujo magnético que experimenta el circuito cambia con el tiempo, eso puede pasar por muchas razones, ¿verdad? El flujo podría cambiar, por ejemplo, si el campo magnético se debilita o si se hace más fuerte. El campo magnético puede cambiar, por ejemplo, si yo estoy moviendo el imán, ¿verdad? También podría ocurrir a veces que más bien el campo magnético no cambia, pero lo que sí cambia es el tamaño del circuito, el tamaño de la espira. En algunos casos se pueden diseñar circuitos que crecen o decrecen y eso también tiene una incidencia en el cambio del flujo magnético, ¿verdad? Pero, digamos, cuando ocurre algo como eso, va a aparecer entonces una FEM sobre este circuito. Una FEM, recordemos que es lo que produce una batería, ¿verdad? Cuando ustedes colocan una batería dentro de un circuito, esa batería aporta un voltaje y ese voltaje es una forma de aportar energía al circuito para encender aparatos, ¿verdad? Podemos producir una corriente, podemos hacer, por ejemplo, que la electricidad encienda una bombilla. Entonces, lo que está diciendo Faraday literalmente es que hacer que un flujo magnético cambie en un circuito es equivalente, físicamente hablando, a conectar el circuito a una batería, a conectarlo a una fuente de voltaje. Yo estoy literalmente produciendo un voltaje en este circuito y se debe al cambio del flujo magnético, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué aparece ese voltaje? Bueno, es hasta donde entendemos, un principio fundamental de la naturaleza, ¿verdad? O sea, uno no se lo cuestiona porque la evidencia demuestra que es así, ¿verdad? Y no tiene sentido preguntarse por qué es así, simplemente así es, ¿verdad? A menos que profundicemos en la filosofía de la física, ¿verdad? Pero digamos que en este momento lo que nos interesa entender es cómo funciona, ¿verdad? No por qué, sino cómo es que funciona. Ahora bien, a esta ley a veces se le llama la ley de Faraday-Lenz. Lenz era un científico, ya vamos a verlo más adelante, que hizo un aporte muy importante, aunque al principio no parezca, digamos, que sea tan importante. Lo que hizo Lenz fue ponerle un negativo a la fórmula, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ese negativo? Bueno, el negativo realmente es una forma convencional de representar la dirección en la que se genera esa FEM en el circuito. Lo que está diciendo Lenz básicamente es que cuando ustedes aumentan el flujo magnético dentro de un circuito, ese circuito va a reaccionar automáticamente produciendo una corriente y esa corriente va a generar un campo magnético interno y ese campo magnético interno va a producir entonces un flujo magnético interno. Entonces, la idea de Faraday-Lenz en el fondo es que a los circuitos eléctricos no les gusta que ustedes les cambien el flujo magnético. No les gusta, no les gusta, ¿verdad? Entonces, si por alguna razón una persona o un agente externo cambia el flujo magnético que experimenta el circuito, entonces el circuito va a reaccionar produciendo una corriente interna para regular el flujo magnético, para mantenerlo como estaba antes, ¿verdad? Entonces, la ley de Faraday-Lenz, digamos que hasta cierto punto tiene alguna semejanza con la tercera ley de Newton, ¿verdad? La tercera ley de Newton decía que toda fuerza tiene una reacción, ¿verdad? Toda acción tiene una reacción. Entonces, podríamos pensar que los circuitos reaccionan cuando se les cambia el flujo magnético, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo hacen? Bueno, eso ya es una cuestión más profunda, ¿verdad? Pero la idea es que lo hacen. Entonces, tal vez de momento no queda muy claro por qué pasa eso, ¿verdad? O no queda muy claro, digamos, cómo se puede, no sé, ver esto en un problema particular. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos para entenderlo un poco mejor. Pero es un principio importantísimo, ¿verdad? Es la base sobre la que funcionan los generadores de electricidad y sobre la base en la que funcionan también los motores eléctricos. Técnicamente hablando, ¿verdad? Un motor eléctrico hace exactamente lo mismo que un generador de electricidad, solo que al revés, ¿verdad? Una máquina convierte
la electricidad en movimiento y la otra máquina convierte el movimiento en electricidad. Pero en el fondo son la misma cosa, ¿verdad? Nada más que una funciona al revés que la otra. Ok, en algunos casos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Pero en algunos casos es importante para nosotros hacer que la FEM inducida sea lo más grande posible, ¿verdad? Porque nos interesa producir, por ejemplo, mucha electricidad o por lo que sea. Entonces, uno podría suponer que para aumentar la FEM hay que aumentar el flujo magnético. Podríamos pensar que hay que aumentar el campo magnético o aumentar el área del circuito, ¿verdad? En la vida real es costoso desde el punto de vista ingenieril, ¿verdad? Técnico, lo que sea, hacer campos magnéticos que sean muy grandes y también es costoso hacer circuitos que tengan áreas muy grandes. Entonces, lo que se hace para economizar recursos, ¿verdad? Es que en lugar de construir circuitos muy grandes, lo que hacemos es construir espiras que tengan muchas vueltas, ¿verdad? Como una bobina o como un toroide. ¿Por qué? Porque cada vuelta que ustedes le dan a una espira equivale a aumentar el área efectiva de la espira una vez más, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene una espira que tiene un área de 1 metro cuadrado, si usted tiene una espira de 1 metro cuadrado, pero la espira tiene 10 vueltas, entonces son efectivamente 10 metros cuadrados de área, ¿verdad? Entonces, hacer que una espira tenga muchas vueltas es una forma barata, digamos, una forma ingeniosa de aumentar el área efectiva de la espira y con ello se aumenta la inducida. ¿Ok? Entonces, por ese motivo es que la ecuación 30.2 es una generalización de la ecuación 30.1. Es lo mismo, realmente. Simplemente es que en la ecuación 30.2 tomamos en cuenta la posibilidad de que el circuito tenga muchas vueltas, n vueltas, ¿verdad? Y además, vean una cosa. Como ustedes recuerdan de física uno, ¿verdad? Cuando nosotros definimos un producto punto entre dos vectores, por ejemplo, cuando definimos un producto punto entre el vector de área y el vector de campo magnético, ¿verdad? Recuerden que el producto punto, ¿verdad? En el fondo es calcular, multiplicar la magnitud del campo, ¿verdad? Por el área, o sea, por la magnitud de área, ¿verdad? Por el coseno de zeta, donde zeta, recuerden que representa el ángulo que mide la diferencia en la dirección del campo magnético y del área, ¿verdad? Hay una diferencia entre los dos vectores. Entonces, ¿verdad? La ley de Faraday-Lenz nos dice, en otras palabras, que el flujo magnético, cuando cambia, puede cambiar por tres razones distintas. O sea, el flujo puede cambiar cuando cambia la magnitud del campo, o sea, cuando cambia B, ahí, ¿verdad? También puede cambiar cuando cambia la magnitud del área, o sea, cuando cambia el valor de A, ¿verdad? Y también puede cambiar cuando cambia el valor del coseno de zeta, o sea, realmente cuando cambia el ángulo zeta, ¿ok? Entonces, cuando cambia alguna de esas tres cosas, tenemos un flujo magnético, ¿verdad? Por ejemplo, en una represa hidroeléctrica, realmente lo que cambia es el ángulo zeta, ¿verdad? No cambia el campo, o sea, porque los imanes son siempre los mismos. Tampoco cambia el área de los circuitos, lo que cambia es la dirección con la que golpean el campo. Entonces, cuando la rueda en la represa da vueltas, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es cambiar la dirección relativa entre el campo magnético y el vector de área. Muy bien, hasta aquí, ¿verdad? Tenemos varias ideas en el aire. Ahora sí, vamos a ver si podemos hacer algún ejemplo particular. Ok, entonces tal vez sea una buena idea ver el ejemplo 30.1 que está en la página 800 del libro. La página 800 quiero decir, ¿verdad? En el volumen 2. Dice el problema, dice, una bobina consiste de 200 vueltas de alambre, cada vuelta es un cuadrado del lado de 18 centímetros y se establece un campo magnético uniforme en dirección perpendicular al plano de la bobina. La figura 30.6 muestra el comportamiento de la magnitud del campo magnético con el tiempo. De 0 a 0.8 segundos, el campo cambia linealmente, ¿verdad? De 0 a 0.50 teslas, ¿verdad? O sea, ustedes pueden ver aquí una figura.
que la primera parte, durante los primeros momentos, ¿verdad? El campo aumenta linealmente. Dice, después de t igual 80 segundos, pero esto realmente, ¿verdad? Es un error de redacción. Debería ser después del tiempo t igual 0,80 segundos. La magnitud del campo decae con el tiempo de acuerdo con la expresión b igual b max por e a la menos a por t, donde a es una constante y b max es 0,5 teslas. Pregunta, dice, ¿cuál es la magnitud de la FEM inducida en la bobina entre t igual 0 y t igual 0,8 segundos? ¿Ok? Entonces vamos a intentar explicar esto detalladamente, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que la fórmula para calcular la FEM inducida, según la ley de Faraday-Lenz, ¿verdad? Es entonces esta que voy a dar. La FEM inducida es igual a menos n por la derivada con respecto al tiempo de el flujo magnético, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta me dice claramente, se trata de una bobina que tiene 200 vueltas, ¿verdad? Eso quiere decir que en este caso n es igual a 200, ¿ok? Ahora bien, yo quiero calcular la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Yo quiero ver cómo el flujo cambia con el tiempo, ¿verdad? Entonces tengo que encontrar la manera de calcular su derivada. Tengo que ver de qué manera el flujo magnético se puede expresar de manera explícita con respecto al tiempo, ¿verdad? En este caso, tanto la forma del solenoide o la forma de la bobina como el campo magnético como tal son constantes. Entonces, no hace falta o no es necesario aplicar una integral. Yo podría decir, vean acá, que el flujo magnético es igual a el campo, ¿verdad? Por el área, por el coseno de zeta, donde zeta es el ángulo entre la dirección del campo y el vector de área, ¿verdad? Ahora bien, vean esto. A mí me están diciendo que el campo magnético cambia con el tiempo, ¿verdad? Eso quiere decir que esa B que yo estoy escribiendo, esta B, ¿verdad? No puede ser una constante. Es una cantidad que cambia, que varía, ¿verdad? Pero por otro lado, a mí me dicen que el campo, que la bobina es una bobina cuadrada que tiene de lado de 18 centímetros, ¿verdad? La forma de la bobina no va a cambiar con el tiempo, va a ser siempre igual. O sea, el cuadrado no se va a hacer más grande o más pequeño. Entonces, a esta A yo le puedo dar un valor de una vez, ¿verdad? Como es un cuadrado, el valor del área es lado a la 2, de a la 2. Entonces sería, bueno, en metros cuadrados, ¿verdad? Debería ser 0,18 metros a la 2. Entonces el área debería ser igual vamos a multiplicar, 0,18 al cuadrado, ¿verdad? Me queda que es 0,0324 metros cuadrados, ¿ok? El ángulo zeta, perfectamente podríamos tomarlo como cero, no hay ningún problema porque de todas formas vemos que la pregunta me dice que hay un campo uniforme en dirección perpendicular al plano de la bobina, ¿verdad? Eso es otra forma de decir que el ángulo entre el vector de área y el vector de campo es igual a cero. Recuerden una cosa que tal vez es un poco contraintuitivo, pero recuerden que el área es un vector, ¿verdad? Y la dirección del vector de área es perpendicular a la superficie de esa área. Entonces, si a mí me dicen que el campo es perpendicular a la superficie, entonces quiere decir, ojo con esto, quiere decir que el campo es paralelo al vector de área. Y por ese motivo es que el ángulo es cero, ¿verdad? Ahora, yo no puedo darle un valor a B, ¿verdad? Porque cambia con el tiempo. O sea, si yo quisiera darle un valor a B, yo tendría que decir para qué tiempo, en qué momento quiero ese campo magnético, ¿verdad? Pero bueno, lo que yo podría observar, ¿verdad? Es simplemente que el campo magnético aquí crece linealmente. Crece linealmente hasta el tiempo de 0,8 segundos.
Y bueno, cuando yo tengo rectas, ¿verdad? Ustedes saben en matemáticas que una recta es y más b, ¿verdad? Aquí lo que deberíamos decir realmente es que el campo magnético es una pendiente por el tiempo más una intersección que puedo llamar b minúscula, no hay ningún problema. Y claramente la b minúscula es cero, ¿verdad? Porque empieza en cero. ¿Y la pendiente? ¿Cuánto es la pendiente? La pendiente sería, entonces, simplemente dividir b max entre 0,8 segundos. Ojo, ¿verdad? B max entre 0,8 segundos. Entonces la pendiente es igual a 0,5 teslas entre 0,8 segundos. La pendiente me queda que es igual a, ¿cuánto? Me queda que es igual a 0,625. ¿Qué unidades tiene? Teslas entre segundos, ¿verdad? Suena como si fuera una velocidad. Realmente es parecido al concepto de velocidad, nada más que estamos calculando cómo es que va cambiando el campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, una expresión explícita para el campo magnético es que el campo magnético es igual a 0,625 teslas entre segundo por t, ¿verdad? Ahí hay que ponerle un valor a la t para darle un valor al campo magnético. Pero claro, solamente cuando el tiempo es mayor que cero y menor que 0,8 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, vean, de manera explícita, me queda que el flujo magnético es igual, pero me queda que la FEM, perdón, que la FEM es igual a menos n por la derivada con respecto al tiempo, vean, de b por a por el coseno de zeta, ¿verdad? Ahora bien, yo acabo de explicarles que el área y el ángulo zeta son constantes. Cuando yo tengo una constante en una derivada, la constante sale de la derivada, ¿verdad? Entonces, eso es igual a menos n por a por el coseno de zeta por la derivada de b con respecto al tiempo, ¿ok? La derivada del campo magnético con respecto al tiempo. A ver, ustedes me podrían decir a qué equivale la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. ¿Cuánto vale esa derivada? En la parte que es recta, ¿verdad? Por supuesto. O sea, si ustedes tienen una línea recta, ¿verdad? La derivada de una línea recta, ¿cómo se llama? ¿Es la qué? Esa es la pendiente. Es la pendiente. ¿Y cuánto era la pendiente? 0,65 teslas entre segundo. cero punto 25. seiscientos veinticinco. Muy bien, esa es la derivada, ¿verdad? Cuando es una línea recta es muy fácil, ¿verdad? Cuando es una curva más complicada, pues habría que sacar la derivada de otra forma, pero en este caso es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Lo que esto quiere decir es que la derivada con respecto al tiempo de b es simplemente 0,625 teslas. Ahí está. ¿Ok? Ahora sí, yo puedo calcular esto. Aquí abajito, hagámoslo. La FEM sería igual a menos n. N es 200. 200 vueltas. El número de vueltas no tiene unidades, ¿verdad? Es una cantidad dimensional. Por el área. El área me había quedado en 0,0324 metros cuadrados. Por el coseno de zeta. El coseno de zeta es el coseno de cero. El coseno de cero es igual a uno. Multiplicar por uno, ¿verdad? No cambia el valor de la multiplicación. Entonces podemos omitirlo. Ahora, por la derivada de b con respecto al tiempo, ¿verdad? Tesla entre segundo, entonces sería multiplicar esto por 0,625 teslas entre segundo. Y vamos a calcular cuánto da eso. ¿De acuerdo? Ojo, una cosa muy importante.
¿verdad? Ustedes se podrían preguntar con toda la razón, preguntarse, si yo estoy calculando esta cantidad y estoy multiplicando metro cuadrado por Tesla entre segundo, ¿verdad? ¿Qué unidades de medida deberían ser esas? A ver, si estoy calculando una FEM, ¿verdad? Es un voltaje, entonces, ¿qué unidades deberían ser las de la FEM? ¿Cómo se mide el voltaje? ¿En qué unidades? Muy fácil. En volts. En volts, exactamente. Estos son 40 volts. La FEM que se produce me queda que es igual a 40. ¿La 40? No, mentira, mentira, no es 40, perdón. Es 4,05 volts. ¿Ok? Si ustedes multiplican metro cuadrado por Tesla entre segundo, esos volts, ¿verdad? Obviamente no hay que memorizar esa relación, no hace falta, pero lo que sí tienen que recordar es que tienen que trabajar con unidades del SI, ¿verdad? Del SI. Eso quiere decir que si ustedes tienen, por ejemplo, una distancia, tiene que estar medida en metros, no en centímetros, ¿verdad? Por eso fue que hice la conversión. Campo magnético tiene que estar medido en teslas. Y el tiempo tiene que estar medido en segundos. Cuando todo está en unidades del SI y yo calculo la Fm inducida, me queda que la Fm inducida va a ser entonces en volts, ¿verdad? Ojo, la ley de Faraday-Lenz explica por qué en un circuito eléctrico aparece una corriente. Pero curiosamente, la ley de Faraday-Lenz no calcula la corriente, lo que calcula es el voltaje eléctrico, ¿verdad? Pero una vez que hay un voltaje eléctrico dentro de un circuito, dentro de un conductor, es cuando aparece, ahora sí, una corriente eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe, no de mi parte. Muy bien, muy bien. Vamos a borrar las notas entonces. Vamos a ver. Muy bien. El problema tiene una parte B, ¿verdad? La parte B dice, ¿cuál es la magnitud de la fema inducida en bobina después de t igual 0,8 segundos? Ven, el procedimiento es bastante parecido, ¿verdad? Voy a explicar los grandes rasgos, nada más. La diferencia es que después del tiempo de t igual a 0,8 segundos, ustedes ven que el campo magnético decae, pero decae exponencialmente, ¿verdad? Entonces, si hay que sacarle la derivada, hay que sacarle la derivada a una exponencial. Es importante que ustedes repasen, ¿verdad? Sus estudios de cálculo, las derivadas, porque hay que sacar derivadas de polinomios, de exponenciales, ¿verdad? De seno, coseno, lo que sea. En el caso de una exponencial es sencillo porque la derivada de una exponencial es otra exponencial, ¿verdad? Muy fácil. Pero entonces, bueno, nada más para que ustedes vean, ¿verdad? Aquí el procedimiento es calcular la derivada. A es el área, es constante, ¿verdad? Y el campo magnético es B max por E a la menos alfa t, o menos o E a la menos A por t, ¿verdad? Pero aquí está el tiempo. Entonces hay que sacar la derivada a eso que está aquí. Me queda una exponencial, ¿verdad? Pero entonces ojo al detalle. La pregunta me dice, calcule la magnitud de la FEMA inducida en el tiempo mayor a 0,8 segundos. Bueno, mi respuesta no puede ser numérica, tiene que ser una respuesta paramétrica, ¿verdad? Si yo voy a dar la FEM, tengo que darla con respecto al tiempo, no hay de otra, ¿verdad? Porque me queda como una función del tiempo. Entonces, aquí habría que evaluar esto para un tiempo t arbitrario, para lo que sea, ¿verdad? Me queda esa fórmula ahí. Muy bien, ok. Vean, la sección 30,2, ahora sí, aquí es donde se habla de un caso más interesante, ¿verdad? Me habla sobre lo que ocurre cuando yo provoco que haya una FEM, cuando tengo el movimiento de un cuerpo, ¿verdad? Un movimiento en el espacio. Ahora, en este caso, ¿verdad? Lo que me dicen es que me imagine un circuito como el que aparece en la figura 30,8. Vamos a ver que hay una situación en la que es posible imaginarse que el área de un circuito cambie, ¿verdad? Aunque parezca difícil de imaginarse, eso realmente se ocurre.
Imagínense que hay un circuito, ¿verdad? Que consta de dos rieles metálicos, como los rieles de un tren, digamos, ¿verdad? Y esos rieles metálicos están conectados entre sí por medio de un cable que tiene una resistencia, ¿verdad? Como esta que está acá. Ahora, esos rieles se supone que son paralelos y nunca se tocan entre ellos. Pero imagínense que yo pongo encima de esos rieles una tabla de metal, como una regla, digamos, y la dejo ahí. Entonces, si yo hago pasar una corriente por los rieles, se supone que esa corriente tendría que pasar también por la tabla, ¿verdad? El circuito estaría cerrado. Muy bien. Pero si yo muevo la tabla a la derecha o a la izquierda, yo estoy cambiando de esa forma el área del circuito. Yo puedo hacer que el circuito sea más grande o más pequeño dependiendo del lugar donde pongo la tabla. Y si yo muevo la tabla, yo puedo cambiar el tamaño del circuito, puedo cambiar el área del circuito, ¿verdad? Ahora, obviamente, para que todo eso tenga alguna utilidad, ¿verdad? Hay que poner el circuito en presencia de un campo magnético. Digamos que lo pongo en presencia de un campo magnético B, ¿verdad? Entonces ahí está. Tengo una situación en la que yo cambio el área del circuito, pero no cambio el campo magnético. Es fijo. El campo magnético es fijo porque lo provoca o lo produce un imán que está en algún lugar, ¿verdad? Entonces, al mover la tabla, yo estoy produciendo una FEM, ¿verdad? Y al producir una FEM, produzco entonces una corriente eléctrica. ¿Ok? Ahora, lo que me está describiendo esta sección, ¿verdad? Es una situación un poco interesante, digamos, un poco complicada. Digamos, por ejemplo, que yo tengo esta tabla aquí, ¿verdad? Y yo le aplico una fuerza para jalarla a la derecha, ¿verdad? Por eso es que se llama la fuerza aplicada, F aplicada. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ir paso por paso explicando qué es lo que ocurre. Si yo no muevo la tabla, si la tabla estuviera quieta, ¿verdad? El área del circuito no crece y no debería haber entonces ninguna corriente, ¿verdad? No debería haber una corriente porque la corriente aparece cuando hay una batería y aquí no hay ninguna batería, ¿verdad? Pero digamos que yo jalo la tabla para la derecha, ¿verdad? La muevo para la derecha y con eso estoy aumentando el área del circuito, ¿ok? Ahora, si yo tengo un área que aumenta, yo tengo entonces una FEM que cambia con el tiempo, ¿verdad? Porque recordemos que la FEM es B por A, ¿verdad? Por el coseno Z, pero aquí el ángulo Z va a ser igual a cero, eso no es importante. Y entonces va a aparecer una FEM que va a ser igual al negativo de n, en este caso n es simplemente uno por la derivada con respecto al tiempo de B por A, pero el campo magnético ahora es una constante. Entonces es igual a menos B por la derivada con respecto al tiempo del área del circuito, ¿ok? Ahora, ¿cómo se mide? ¿Cómo es que nosotros medimos el cambio del área del circuito? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es muy sencillo. El circuito, ¿verdad? Tiene forma rectangular. Ojo, no es cuadrado porque cuadrado implica que tiene los cuatro lados iguales, ¿verdad? Y en este caso no se puede asumir que los lados son iguales. Pero digamos, por ejemplo, que la barra metálica tiene un largo L, ¿verdad? Y digamos que la barra se encuentra a una distancia X con respecto al borde izquierdo. Entonces yo podría decir que el área es simplemente lado por lado, o sea, es L por X, un rectángulo, ¿verdad? Y entonces esto implica que la FEM es igual al negativo de B por la derivada con respecto al tiempo de L por X, porque L por X es el área, ¿verdad? Muy bien. L representa el largo de la tabla. Se supone que L no cambia porque el largo de la tabla es fijo. Pero X representa la distancia a la que se encuentra la tabla de la posición izquierda. X sí puede cambiar porque yo puedo mover la tabla a los lados.
Entonces yo puedo cambiar el valor de X, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la FEM es igual a menos B por L por la derivada de X con respecto al tiempo. Muy bien. Ahora, ¿ustedes me podrían dar una interpretación física de lo que quiere decir esta derivada? ¿Qué significa la derivada de X con respecto al tiempo? En otras palabras, ¿qué quiere decir la derivada de la posición de la regla de la tabla con respecto al tiempo? ¿Qué es eso? ¿Cómo cambia de posición la regla respecto al tiempo? Ajá, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre en física. ¿Cómo se llama? El cambio de la posición con respecto al tiempo. ¿Cómo se llama eso? Es la, Velocidad. es la velocidad, es la velocidad a la que se mueve la regla, ¿verdad? Entonces, ahí está. La FEM inducida es igual al negativo del campo por L por V, donde V es la velocidad a la que se mueve la regla. ¿De acuerdo? Y ahora hay un detalle, ¿verdad? Yo sé que hay una corriente eléctrica. Hay una corriente eléctrica I, ¿verdad? Pero la fórmula de la ley de Faraday-Lenz no me da el valor de la corriente, lo que me da es la FEM, el voltaje. Sin embargo, hay que suponer que el circuito tiene una resistencia eléctrica R, esta resistencia que está aquí, ¿verdad? ¿Por qué tiene que tener resistencia? Bueno, porque en la vida real cualquier conductor tiene resistencia. Si no hubiera resistencia, si la resistencia fuera igual a cero, si yo aplico un voltaje, ocurre un cortocircuito, ¿verdad? O sea, el circuito estaría transportando una corriente infinita, lo cual no debería ocurrir, ¿verdad? O sea, eso no es deseable que ocurra. Entonces, yo lo que puedo hacer es aplicar, ¿verdad? De manera simultánea la ley de Ohm, ¿verdad? Recuerden que la ley de Ohm era la ecuación que relacionaba el voltaje con con la corriente en un material conductor ideal, ¿verdad? Entonces yo podría decir, bueno, vean, pero la ley de Ohm me dice que la FEM es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Donde R es la resistencia del circuito. Entonces, bueno, si yo tengo dos fórmulas para la FEM, ¿verdad? Las puedo combinar y puedo decir que la corriente por la resistencia es igual a menos B por L por V, y por lo tanto me queda que la corriente es igual a menos B por L por V entre la resistencia, ¿verdad? Entonces, si yo sé el valor de la velocidad a la que está moviendo la tablita, ¿verdad? Entonces yo sé por la corriente eléctrica. Y yo sé, yo podría calcular el valor de la corriente eléctrica. Ahora, esa fórmula que está ahí, ¿verdad? Se ve muy extraña porque tiene un menos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente es negativa, ¿verdad? Bueno, ustedes se acuerdan cuando estudiamos la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Todo eso, que cuando la corriente es negativa, eso simplemente quiere decir que la corriente apunta en una dirección que no es la que estoy asumiendo, ¿verdad? Entonces, aquí viene la parte, digamos, truculenta de entender exactamente qué es lo que me dice la ley de Faraday-Lenz. Yo puedo deducir la dirección de la corriente, pero para hacerlo tengo que aplicar un proceso mental en el que la idea primordial que tengo que recordar es que en un circuito el flujo magnético debe permanecer inalterado. ¿Ok? ¿Cómo se logra eso? Es muy sencillo. Vean, vamos a explicarlo paso por paso. Imagínense que yo tengo una fuerza aplicada, ¿verdad? Que la hago, o sea, que yo aplico esa fuerza para mover la tabla a la derecha, como ustedes pueden ver en la figura, ¿verdad? Si yo muevo la tabla hacia la derecha, eso quiere decir que la velocidad de la tabla va a ir para la derecha y por lo tanto el área del circuito va a ir creciendo, ¿verdad? Entonces, vean que el campo magnético apunta perpendicularmente hacia abajo, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo decir de todo esto es lo siguiente. Yo puedo decir, vean, que el flujo magnético externo aumenta
aumenta hacia dentro de la página. Es una afirmación un poco quisquillosa la que estoy haciendo porque podría dar la impresión de que estoy afirmando que el flujo es un vector, ¿verdad? El flujo no es un vector, es un escalar, pero digamos que la idea de esto es que el flujo aumenta hacia dentro de la página, ¿ok? Y yo no quiero, y entonces, bueno, yo sí quiero eso, pero el circuito no lo quiere. O sea, el circuito no le gusta que el flujo magnético cambie, ¿verdad? Entonces, lo que dice la ley de Lenz, lo que dice la ley de Lenz de manera conceptual es que al hacer eso, entonces el circuito, por lo tanto, ¿verdad? El circuito, por lo tanto, induce una corriente. Esa palabra vamos a utilizarla mucho, que induce algo, induce una corriente, ¿verdad? Y esa corriente induce un campo magnético, no sé llamarlo el campo magnético, B inducido, B int, ¿verdad? Que genera un flujo magnético inducido que se opone a crecer hacia adentro de la página. Es una idea un poco extraña, ¿verdad? Tal vez lo que tengo que rescatar de esto son dos cosas. Bueno, una cosa muy importante. Primero, hay dos campos magnéticos simultáneamente. O sea, hay un campo magnético que es el campo externo, que es el campo que en esta figura aparece en color verde, ¿verdad? Ese campo externo está ahí por algún agente que es ajeno al circuito. Ese campo magnético está ahí porque es, por ejemplo, el campo que genera un imán que está cerca. O podría inclusive ser el campo magnético de la Tierra, o sea, cualquier cosa, ¿verdad? Pero entonces, vean, si el circuito induce una corriente, ¿verdad? Habíamos estudiado la semana pasada que cuando hay una corriente debe aparecer entonces un campo magnético, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que va a aparecer un segundo campo magnético que va a ser producto del circuito. Ya no es producto del imán externo, sino que es producto del circuito. Y entonces, si el flujo magnético está creciendo hacia adentro de la página, lo que el circuito va a querer hacer es producir un flujo magnético que aumente hacia afuera de la página, ¿verdad? Y por lo tanto, vean, por lo tanto, debería aparecer un campo magnético que apunte en esta dirección. Entonces, aquí en color negro, ¿verdad? Lo que estoy representando es el campo inducido. El campo inducido apunta hacia afuera de la pizarra, porque de esa forma estamos generando un flujo que va hacia afuera y no hacia adentro, ¿verdad? Y de esa manera el flujo total se mantiene constante. Y entonces, justamente, vean, la forma en que se llega a producir un campo que apunta hacia afuera es si la corriente inducida apunta en esta dirección, ¿verdad? Así, en esta dirección, esta. En este caso podríamos decir en sentido antihorario, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí, esa es la dirección de la corriente. Tiene que ir en sentido antihorario, porque en sentido antihorario es cuando el campo inducido apunta hacia afuera y de esa manera el campo inducido se opone al cambio en el flujo magnético. Se opone a que haya una variación en el valor del flujo magnético. Tiene que apuntar en esta dirección. El menos de la ley de Faraday-Lenz es justamente para decir todo lo que acabamos de discutir. O sea, es para indicar que la corriente tiene que ir en una dirección que se opone al cambio en el flujo magnético. ¿De acuerdo? No es algo trivial, ¿verdad? Es algo muy importante, ¿verdad? Lo que me dice es que el flujo magnético dentro del circuito tiene que permanecer constante. Y permanece constante a costa de que el circuito induzca una corriente que induzca un campo magnético interno que mantenga constante el flujo dentro del circuito. Eso es, en el fondo, lo que quiere decir la ley de Faraday-Lenz. ¿De acuerdo? Entonces, la dirección de la corriente
se tiene que sacar aplicando este razonamiento que acabo de darles. El valor de la corriente, o sea, el valor numérico sale fácil, digamos, sale relativamente fácil, sale con la ley de Faraday, sale aplicando esta derivada que les estaba dando a ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Vean, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo bien, muy bien. Vean, ahora, lo otro que hay que discutir, ¿verdad? Es el hecho de que si yo aplico una fuerza para jalar la tabla, ¿verdad? Entonces yo estaría generando una corriente en el circuito, ¿verdad? Pero el circuito, como tal, también se va a resistir a cambiar. O sea, el circuito va a generar una fuerza para intentar impedir que el área crezca de manera indefinida. Ahora, ¿por qué se genera esa fuerza? Bueno, porque ustedes pueden ver que en la tabla metálica, ¿verdad? Hay una corriente que apunta, perdón, que apunta verticalmente hacia arriba, ¿verdad? Aquí está esta corriente. Y hay un campo magnético externo que apunta hacia adentro de la pizarra. Entonces, una de las cosas que vimos en el capítulo uno, ¿verdad? Es cuando yo tengo un conductor que conduce una corriente y ese conductor se pone en la presencia de un campo magnético, el conductor va a experimentar una fuerza magnética. La fuerza magnética es igual a largo I, bueno, pero es igual a la corriente I que pasa a través de él por el vector L cruz B, ¿verdad? Entonces, si yo aplico la regla de la mano derecha, me queda que esa fuerza magnética apunta hacia la izquierda. O sea, la fuerza magnética que experimenta la barra con la barra metálica se opone, de hecho siempre se opone a la dirección en la que es aplicada la fuerza externa, ¿verdad? Y esa fuerza magnética va a tener una magnitud que es igual a la magnitud de la corriente por la magnitud de L por B, ¿verdad? Asumiendo ¿cómo se dice? Asumiendo que sean perpendiculares la corriente y el campo magnético. Pero la corriente yo la calculé con la ley de Faraday, ¿verdad? La corriente está aquí. Entonces eso quiere decir que esta fuerza tiene una magnitud que es igual a B por L por V entre R por L por B, ¿verdad? O sea que la fuerza magnética al final termina siendo igual a B al cuadrado por L al cuadrado por V entre R. Es muy interesante, digamos, porque lo que me está diciendo es que entre más rápido se mueva la barra, mayor va a ser la fuerza que experimenta la barra, ¿verdad? Entonces, eso como que me da una idea, ¿verdad? De que la vara no se puede mover para siempre. O sea, que entre más rápido se mueva, mayor va a ser la resistencia de la barra a moverse, ¿verdad? Obviamente. Si la velocidad fuera infinita, entonces la fuerza para detener la barra también sería infinita. Entonces, realmente no es infinita, o sea, no puede ser infinita. Eventualmente, si usted empieza a jalar una barra, la barra se detiene. Porque se va a tener en el momento en que la velocidad sea cero, y en ese momento la fuerza aplicada va a ser igual a cero, ¿verdad? Entonces, modelar el comportamiento de una barra que se mueve sobre dos rieles, sobre un campo magnético, es un fenómeno bastante interesante, bastante complejo, ¿verdad? Pero, digamos, este ejemplo que le estamos dando es para hacer una idea, digamos, del funcionamiento que hay detrás de todo eso. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, Todo bien, profe. todo bien. Bueno, ahí está para que repasen, ¿verdad? Que aquí hay un ejemplo que ustedes pueden consultar. De hecho, si ustedes combinan todo esto, al final va a quedar que la velocidad de la barra decae exponencialmente. O sea, que es una forma como de augurar que la barra va a terminar deteniéndose en algún momento.
Muy bien. Bueno, la ley de Lenz, ¿verdad? Pero eso fue lo que yo acabo de explicar, ¿verdad? Que es la ley que me dice a mí cuál va a ser la dirección de la corriente. La dirección de la corriente siempre va a ser la dirección que me genera un campo magnético inducido cuya dirección se opone al cambio del flujo magnético externo, ¿verdad? Ese es en el fondo la idea central de la ley de Faraday-Lenz. Ok, bueno, hay varios ejemplos ahí que ustedes pueden estudiar. Bien, ahora me interesa llegar a la parte, a la sección 30.4. Esta sección habla acerca de la forma general de la ley de Faraday, que lo cual suena muy sospechoso porque, o sea, hasta ahora estudiamos la ley de Faraday y Lenz y aquí me están diciendo que hay una forma general, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir es que de alguna manera, lo que yo les acabo de explicar no es del todo general. Hay una idea todavía más profunda detrás de todo esto, ¿verdad? Entonces, la idea es la siguiente. Faraday se dio cuenta que si usted, o sea, que si usted mueve un imán en presencia de un circuito, ¿verdad? El circuito va a generar una FEM, va a generar un voltaje y eso puede provocar una corriente. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero entonces uno se podría cuestionar, bueno, ¿qué pasa si yo muevo el imán, pero no hay un circuito, no hay una bobina, no hay nada? ¿Cambia eso algo? ¿Verdad? Es como que ustedes se pregunten, ¿puedo generar un voltaje sobre la nada? O sea, incluso podría haber un voltaje sin haber necesariamente un circuito, digamos, esa es la idea. Y entonces Faraday y Maxwell se dieron cuenta de que sí ocurre algo, ¿verdad? Nada más que es algo muy sutil. Ustedes se acuerdan de física 2, ¿verdad? Que hemos estudiado que matemáticamente un voltaje se puede definir como una integral del campo eléctrico con producto punto con un desplazamiento, ¿verdad? E de L. En realidad eso tiene un menos, ¿verdad? Un negativo. Entonces, lo que esta ley me dice, ¿verdad? Es que cuando en un circuito aparece un voltaje, es porque aparece también un campo eléctrico, ¿verdad? Los voltajes son simplemente la manifestación de un campo eléctrico dentro de un circuito. Entonces, si la ley de Faraday me dice que cuando hay un cambio en el flujo magnético, aparece una FEM, aparece un voltaje en un circuito, pues básicamente lo que me está diciendo es que si no hay circuito, no debería haber voltaje, pero sí debería haber un campo eléctrico, ¿verdad? Y usted puede tener un campo eléctrico aunque no haya un circuito. El campo eléctrico puede existir perfectamente en el vacío. Entonces, la ley de Faraday-Lenz, en su forma más general, es esta ecuación que está aquí. Es la ecuación 30.8. Si fuera la versión, digamos, la versión regular, la versión común de la ley de Faraday, esto que está aquí debería ser la FEM, ¿verdad? Pero si no hay circuito, si no hay bobina, no importa. O sea, puede ser que no haya FEM, pero sí hay campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico es entonces la integral del campo eléctrico, perdón, que la FEM es igual a la integral del campo eléctrico con respecto a un desplazamiento, ¿verdad? Esa es la ecuación 30.8. Esa ecuación, digamos, así como está planteada, puede parecer que no es muy clara en lo que quiere decir, pero básicamente la idea central es que si usted tiene un campo magnético que cambia en el tiempo, entonces usted tiene también un campo eléctrico. Es eso. Eso es lo que eso me garantiza que si usted tiene un campo magnético que varía en el tiempo, aparece instantáneamente un campo eléctrico. Este descubrimiento de la ley general de Faraday es muy importante porque es una confirmación teórica de que en el fondo los campos magnéticos y los campos eléctricos son dos manifestaciones diferentes del mismo fenómeno físico, ¿verdad? Yo puedo producir un campo eléctrico a partir de un campo magnético. Y más adelante vamos a recordar que también se puede hacer lo contrario. Yo también puedo producir un campo magnético
a partir de un campo eléctrico, lo cual es muy importante para entender más adelante las ecuaciones de las ecuaciones de Maxwell. ¿De acuerdo? Ahora, esta ecuación, así como está, ¿verdad? Es una ecuación un poco eh, etérea, digamos. Para entenderla bien, podríamos recurrir a un ejemplo, ¿verdad? Aquí hay varios ejemplos. Tengo el ejemplo 30.6. Me dice, campo eléctrico inducido por un campo magnético variable en un solenoide. Una espira, ¿verdad? Me dice, a lo largo perdón, un largo solenoide de radio R, como este que está aquí, ¿verdad? Tiene n vueltas de alambre por cada unidad de longitud y porta una corriente variable en el tiempo que varía sinusoidalmente como I igual a I max por el coseno de omega t. O sea, el hecho de que varíe sinusoidalmente quiere decir que oscila, ¿verdad? Oscila porque para describirlo hay que usar una función coseno, seno o coseno, cualquiera de las dos. Me dice, donde I max es la máxima corriente y omega es la frecuencia angular de la fuente de corriente. Determine la magnitud del campo eléctrico inducido en el exterior del solenoide a una distancia R mayor a R mayúscula a lo largo de su eje central. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, vean, de alguna forma la ley de Faraday-Lenz se parece mucho a la ley de Ampère, ¿verdad? Tiene muchas semejanzas. La ley de Ampère me decía que para calcular el campo magnético a una distancia de un cuerpo, yo tengo que imaginarme una trayectoria amperiana, ¿verdad? En muchos problemas, la trayectoria amperiana puede ser un círculo, como por ejemplo en el caso de un alambre largo y recto, ¿verdad? Ahora bien, para la ley de Faraday-Lenz, yo quiero calcular no el campo magnético, sino el campo eléctrico. Y para calcular el campo eléctrico tengo que imaginarme también una trayectoria amperiana imaginaria. Esa trayectoria en este problema puede ser simplemente un círculo que se dibuja afuera del solenoide, un círculo con radio de R minúscula, ¿verdad? De hecho, vean, esta ecuación, la ley de Faraday, se parece mucho a la ley de Ampère. ¿Por qué se parece? Porque la ley de Ampère, si ustedes se acuerdan, decía que la integral cerrada del B de S era mu por I. Entonces, se parece porque ambas fórmulas utilizan una integral cerrada de camino. La diferencia es que la ley de Ampère se usaba para calcular el campo magnético y la ley de Faraday se utiliza ahora para calcular el campo eléctrico, ¿verdad? Pero el campo eléctrico se calcula a partir ya no de la corriente, sino del cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo. Ahora es una idea que hay que trabajarla, una idea muy interesante. Vean aquí, si el camino fuera un círculo, entonces la integral es simplemente la circunferencia, es E por 2 por pi por R, ¿verdad? Y vean, usualmente el área del solenoide o el área de la bobina no van a cambiar, pero sí va a cambiar el campo que pasa a través de ellas. Entonces, yo podría, digamos, recurrir a la fórmula, ven esta fórmula, la fórmula 30.9. Esta fórmula es, por decirlo así, digamos, es la forma útil, la forma práctica de aplicar la ley de Faraday. Lo que me dice es que el campo eléctrico que yo voy a ver en el espacio está relacionado con la forma en que el campo magnético cambia en el tiempo, ¿verdad? Lo cual quiere decir algo muy interesante. Si el campo fuera constante, si el campo no variara en el tiempo, no debería haber un campo eléctrico, porque la derivada me daría cero, ¿verdad? Pero en el caso en que el campo sí cambia en el tiempo, entonces el campo eléctrico va a ser distinto de cero y por lo tanto va a poder ser medido, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Para este problema, a mí me dicen que yo tengo una corriente sinusoidal, pero la corriente que atraviesa la bobina está relacionada con el campo magnético dentro de la bobina. Eso lo hemos visto, eso lo hemos visto cuando vimos la ley de Ampère, ¿verdad? Entonces, el campo magnético de una bobina era mu por n por i, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso sale con la ley de Ampère. Y la corriente es I max por el coseno de omega t, ¿verdad? Entonces, si yo calculo la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, ¿verdad?
me queda calcular la derivada de esto. La derivada de esto depende de la derivada del coseno, ¿verdad? Y la derivada del coseno es un seno, ¿verdad? Es un seno con un menos y sale la frecuencia por regla de la cadena. Así que a la hora de combinar todo esto, me queda que va a haber un campo eléctrico, ¿verdad? Que tiene unas constantes ahí que hay que arrastrar, ¿verdad? Por el seno omega t, ¿verdad? Entonces es una forma de obtener un campo eléctrico que oscila también sinusoidalmente en el tiempo. Es un campo eléctrico que para calcularlo hay que recurrir a la función seno. ¿De acuerdo? Poco volado, ¿verdad? Todo esto. Bien, ¿aquí alguna duda, alguna pregunta? Hasta el momento todo bien, bro. Todo bien, muy bien, muy bien. Vean, quedan dos secciones del capítulo. Vamos a hablar sobre ellas porque son secciones teóricas, digamos, son secciones como de leer. La sección 30.5 habla acerca de generadores y motores, ¿verdad? Habíamos dicho que un generador eléctrico es, físicamente hablando, es lo mismo que un motor, pero al revés, ¿verdad? Un generador es una máquina que que toma el movimiento de una fuente, ¿verdad? Y con ella genera una corriente. Entonces, imagínense, por ejemplo, que yo tengo un imán, ¿verdad? Aquí, polo norte, polo sur. El imán es permanente, siempre va a estar, siempre va a estar presente el campo magnético, ¿verdad? Y yo tengo un disco, tengo un anillo que gira, un anillo metálico. El anillo gira porque alguien o algo lo está haciendo girar, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que se mueva debido a la caída de una catarata, ¿verdad? Una represa, lo que sea. Vean esto. El anillo se conecta a un circuito por medio de un par de escobillas, ¿verdad? Si el anillo tiene un par de huecos aquí, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Ese par de huecos o ese par de espacios vacíos, lo que va a provocar es que la polaridad de la corriente nunca va a cambiar. La corriente o la FEM siempre va a apuntar en la misma dirección. Lo que pasa es que la corriente no va a ser constante. La corriente va a depender de una función sinusoidal también, ¿verdad? Es algo parecido a lo que pasó en el ejemplo anterior. Me va a quedar que el campo eléctrico, en última instancia, la corriente van a ser funciones sinusoidales. Pero entonces, vean, si el generador tiene esta configuración, se llama un generador de corriente continua, ¿verdad? El nombre es engañoso. La gente piensa a veces que corriente continua significa que la corriente es constante, pero no necesariamente es eso. La corriente es continua cuando la corriente tiene siempre el mismo signo. O sea, cuando la corriente o la FEM no se vuelven negativos. Igual la corriente podría variar y de hecho usualmente la corriente varía, ¿verdad? Lo que pasa aquí es que la corriente siempre va a tener el mismo signo que está aquí presente, ¿verdad? Ahora, si lo que usted desea es generar corriente continua y que sea constante, ¿verdad? Eso ya es más complicado, pero una forma de producir una corriente que se acerca a una constante es simplemente construir un montón de generadores simultáneos, pero cada uno tiene una diferencia de fase ligeramente diferente a la del otro, de la que está a la par, digamos. Entonces, cuando se suman esas corrientes desfasadas, ¿verdad? Uno puede de esa forma, digamos, generar una corriente que se acerca a una corriente constante. Pero eso ya sería, digamos, dependiendo de lo que uno quiere producir, ¿verdad? Si es corriente que solo sea continua, corriente que sea además de continua que sea constante. Ahora, también tenemos, vean, el generador de corriente alterna. En la corriente alterna, la corriente generada también es sinusoidal, pero la diferencia es que la corriente puede cambiar de signo, se puede hacer negativa. Un generador de corriente alterna se construye con dos anillos y cada uno de los anillos está conectado a un extremo de la espira, ¿verdad? Esa configuración sí permite que la corriente se vuelva negativa, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Hay muchos dispositivos que
funcionan correctamente con corriente continua, otros funcionan con corriente alterna, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que ustedes desean, utilizan un generador o utilizan el otro, ¿verdad? Bueno, aquí es como un poquito de teoría, ¿verdad? Será bueno que vieran estos ejemplos que están acá. Y bueno, y el último tema que entra es el tema de corrientes de Eddy. Es un tema, digamos, secundario. Lo que se estudia aquí es lo que pasa si usted tiene un campo magnético constante, ¿verdad? Y usted pasa a través de ese campo magnético una placa metálica, ¿verdad? Por ejemplo, un caso, digamos que esto fuera un péndulo, ¿verdad? Y el péndulo tiene conectado al final una placa metálica y la placa metálica oscila y pasa a través del imán. Ahora, cuando la placa metálica pasa a través del imán, la ley de Faraday-Lenz, ¿verdad? Predice que en esta placa metálica va a empezar a circular una corriente, ¿verdad? Y esa corriente va a producir un campo inducido, ¿verdad? Que se va a oponer al campo externo del imán. Entonces, lo que esto significa, al fin y al cabo, digamos, es que después de muchas vueltas, el péndulo va a empezar a detenerse, va a empezar a perder velocidad, a perder fuerza. ¿Por qué? Bueno, porque las corrientes generadas, las corrientes de Eddy, que se llaman en este caso, se van a oponer al movimiento del péndulo y van a terminar por frenarlo, ¿verdad? Hay diferentes máquinas, diferentes motores que por la razón que sean, tienen una placa metálica que se mueve en un imán, ¿verdad? Entonces, si usted como ingeniero lo que quisiera hacer, ¿verdad? Es hacer que esta placa se mueva por el imán sin detenerse, o sea, sin que se vea afectada por el principio de la ley de Faraday-Lenz, un remedio, ¿verdad? Que se conoce bastante sencillo es simplemente ponerle a la placa ranuras, ponerle huecos, ¿verdad? Porque esos huecos lo que hacen es, si bien no es impedir que haya una corriente, sí por lo menos la dificultan o la entorpecen, ¿verdad? Entonces, ponerle ranuras, ponerle huecos a las placas, ayuda a disminuir el efecto de las corrientes de Eddy, ¿verdad? En otros casos, ustedes más bien podrían querer que el péndulo se detenga, ¿verdad? Si la intención es que el péndulo se detenga, entonces la solución es ponerle más bien una placa continua. Depende, ¿verdad? Lo que ustedes deseen hacer. Si ustedes desean que la placa se detenga, que no se detenga, entonces lo que hay que hacer es ponerle ranuras a la placa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, pero ¿qué aplicaciones tendría este péndulo? Ah, vamos a ver qué dice. Aquí dice, por tanto, se inducen corrientes circulantes conocidas como corrientes de Eddy en piezas voluminosas de metal que se mueven a través de un campo magnético. Este fenómeno se demuestra si se deja una placa plana de cobre o de aluminio unida al extremo de una barra rígida en oscilación a través de un campo magnético. Ajá, vamos a ver qué más dice. O sea, digamos que lo que se discute aquí no es literalmente si es un péndulo o no, ¿verdad? Simplemente lo que se discute es, bueno, usted tiene una placa que se mueve en un campo magnético, ¿verdad? O sea, podremos pensar, por ejemplo, imagínese que usted tiene un motor eléctrico o que usted tiene, digamos, una represa hidroeléctrica. Usted tiene un imán gigantesco, ¿verdad? Y cerca de ese imán va a haber una rueda que se está moviendo, ¿verdad? Y esa rueda entonces es la que genera la corriente que todos consumimos, ¿verdad? Pero digamos que usted desea que esa rueda se mueva con el mínimo posible de, de resistencia. Si la rueda fuera muy grande, ¿verdad? El material del que va a estar construida probablemente es de un metal, ¿verdad?
simplemente por razones estructurales, ¿verdad? Si usted la hace de plástico o la hace de madera, pues no va a ser muy, muy fuerte. Usted quiere que sea fuerte, la hace de metal. Pero el metal tiene el inconveniente que el metal conduce corriente. Entonces, si usted quiere que la rueda sea resistente, mecánicamente hablando, ¿verdad? O sea, que sea un material duro, pero usted desea que la rueda no conduzca corriente, entonces lo que usted tiene que hacer es ponerle huecos a la rueda, ¿verdad? Es eso. O sea, usted no puede tener la rueda como un objeto metálico continuo, sólido, porque si fuera así, las corrientes terminarían por detenerla, ¿verdad? Entonces, la solución es que hacemos la rueda de metal, pero la llenamos de huecos por todas partes, ¿verdad? Los huecos son para que la corriente que circula sea mínima y de esa manera la rueda entonces no se detenga con tanta facilidad. Digamos, esa es como la interpretación que hago yo de esto, ¿verdad? Yo no soy ingeniero, ¿verdad? Pero me imagino que esa es la utilidad que tiene ese tema. O sea, como usted tiene que tener un objeto metálico en movimiento en un campo magnético, ¿verdad? Por muchos motivos, porque puede ser, por ejemplo, una pieza de un motor, porque puede ser, por ejemplo, una pieza de una represa hidroeléctrica, de una eólica, ¿verdad? Pero usted no desea que esa pieza en particular se detenga. Entonces la solución es hacerle huequitos, ¿verdad? Eso es. Ok, ok, entiendo. Muchas gracias. Muy bien. Este, bueno, entonces si no hay más dudas, dejémoslo hasta acá. Recuerden, ¿verdad? La evaluación va a ser este viernes. Entonces, para que estén listos, ¿verdad? Este miércoles, o sea, pasado mañana, que ya cae, el miércoles 4 de marzo, tenemos la tutoría de repaso, de 5 de la tarde a 6:30 de la tarde, para que lleguen a la tutoría a evacuar dudas. ¿De acuerdo? Listo, profe. Muchísimas Sí. gracias. Bueno, Profe, muchísimas. y el link es el mismo para estudios de repaso. Buena pregunta. No, va a ser otro. Yo se los mando. Se los hago llegar entre hoy y el miércoles. Ok, gracias. Gracias. Perfecto, profe, gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, quedamos. Nos vemos el miércoles. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches.